Muy buenas noches. Seguimos con las mesas de debate para conocer las propuestas de las candidatas a la presidencia, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Hoy nuestros invitados expondrán los proyectos de estas dos aspirantes en materia educativa. ¿Cuáles son los planes para mejorar la educación en México? Doy la bienvenida a la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez. Ella es representante del equipo de Claudia. Rosaura, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por venir. Y por parte del equipo de Xóchitl nos acompaña Juan Carlos Romero Hicks. Juan Carlos, gusto en tenerte. Gracias por venir. Noches. Rosaura, hola. Pues, gusto coincidir nuevamente. A ver, como ha sido el caso con todas nuestras mesas, hay que decir que son dos expertos en la materia, ¿no? O sea, que sí conocen este sector. Y bueno, pues comencemos contigo, Juan Carlos. Adelante. Yo creo que valdría la pena hacer una primera ronda de un diagnóstico. ¿Cómo está viendo cada una de las campañas la situación actual de la educación en nuestro país? Sé que en 3 minutos está difícil, pero pues tratemos de hacerlo. Adelante, Juan Carlos. Hagamos diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Así es, venga. Pues habrá un privilegio coincidir nuevamente. La educación, la ciencia, la tecnología y la innovación son temas que tenemos que reconocer no hemos atendido de manera suficiente y que tenemos que concentrarnos en el futuro. Es mucho más lo que une que lo que separa, probablemente en un diagnóstico. ¿Cuáles son las ideas principales? Tiene que haber una cadena virtuosa de educación, cultura, ciencia, tecnología e innovación para el bienestar y bienestar de las comunidades. ¿Cuáles son las preocupaciones acumuladas? Cobertura, calidad, equidad, pertinencia. Y hay que ver el pasado como un lugar de referencia, no un lugar de residencia. Todos los gobiernos han dejado pendientes. En educación, desde octubre del siglo pasado, José Vasconcelos, rector de la Universidad Nacional, con el presidente Álvaro Obregón, crea la Secretaría de Educación. Y desde entonces se han venido atendiendo algunos aspectos, pero en el camino todavía hay muchos pendientes. ¿Qué pendientes tenemos? Cobertura, calidad, participación de maestros, de padres de familia, de alumnos, de directivos. Y también, por el tema de la pandemia, se nos complicó el escenario, particularmente en 4 aspectos. Primero, la deficiencia en aprendizajes. Segundo, la necesidad de atender los daños socioemocionales de los alumnos, los maestros y las comunidades. Tercero, necesitamos evaluar mejor la educación. Ningún país en el mundo tiene el modelo perfecto para evaluar. Y por otro lado, necesitamos voltear a ver al maestro. Me imagino hoy a alguien como Vasconcelos, oaxaqueño, arremangado, platicando con los maestros, escuchándolos. Porque en un plantel educativo, la razón de ser son los alumnos. La forma de ser son los maestros. Y en esto tenemos que concentrarnos sobre todo en las soluciones. Y seguramente platicaremos de ello en otro espacio. Y por otro lado, también tenemos que potenciar la ciencia, la tecnología y la innovación para que nos ayude a resolver los problemas del país, para generar conocimiento, para el bien ser, para bienestar. Y pasa por temas como el agua, el cambio climático, la biodiversidad, los desastres naturales, las nuevas enfermedades, la legalidad, el Estado de Derecho, la pobreza, la desigualdad, una economía que redistribuya mejor el ingreso. Y seguramente en el diagnóstico vamos a coincidir y trabajemos en las soluciones. Es lo que México merece. ¿Estás de acuerdo, Rosaura, en el diagnóstico? Digo, nosotros llevamos 14 años en la hora de opinar. Le hemos dado mucho espacio al tema educativo y siempre acabamos muy deprimidos con el tema de la educación. Tengo que decírtelo, Rosaura. Mira, sí coincido con Juan Carlos, pero también hay que entender qué ha pasado hoy, porque decía él, esto es una historia, claro que sí. 30 años duraron los gobiernos del PRI-PAN. Y la verdad que no hubo ningún cambio. Eso seguramente estará también de acuerdo Juan Carlos. Por ejemplo, todos los indicadores internacionales
también los mexicanos como PISA, Planea, etcétera, pues en todo el tiempo que estuvo desde Salinas hasta Peña Nieto con su mal llamada reforma educativa, no hubo avances. Ahí están las calificaciones, no las digo yo, nacionales e internacionales. Por lo tanto, nosotros, en cuanto llega Andrés Manuel al gobierno, empieza a ver qué cambios tiene que haber. Estamos conscientes de que ocurre esa problemática de las calificaciones de matemáticas, de ciencias, de lectura, etcétera. Y entonces por eso se plantea el modelo de la nueva escuela mexicana. Ha sido cuestionado, pero lo primero que yo quiero decir es que no podemos seguir haciendo lo mismo y pensar que va a haber cambios, decía Albert Einstein, ¿no? Sí, claro. Tenemos que cambiar. Y entonces estamos tratando de cambiar. El modelo es un modelo de ver el conocimiento como algo integral, no las materias aisladas. Se puede probar las dos cosas, pero lo que te digo es, se tiene que hacer algo distinto. Y entonces, por otro lado, se hicieron los libros de texto, se están haciendo programas para profesores, para la formación de profesores en esta nueva escuela, se está trabajando en diferentes temas, por ejemplo, también los libros para los maestros, porque los libros son para todos, son para la comunidad, son para, tú conoces más o menos el modelo, podemos profundizar en ello, pero lo más importante también, eso coincido, pues son los maestros, ¿me entiendes? Que el último gobierno anterior a AMLO despreció. Y por eso siempre decimos que es una mal llamada reforma educativa, porque se responsabilizaron a los maestros cuando no hubo inversión. Te voy a decir cuál era el principal gasto que tenía la Secretaría de Educación Pública en ese momento. Era la propaganda de su proyecto de la reforma educativa. Se gastaban 2,5 millones diarios en propaganda para convencer a la gente. ¿Tú te imaginas, con lo que tú decías, cómo nos preocupa la educación, gastar ese dinero en propaganda en lugar de mejorar la formación de los maestros, mejorar las escuelas? Mira, puedo seguir después, pero yo creo que en el diagnóstico que yo hago, se han hecho avances en la educación. Evidentemente, en el gobierno de Claudia en el gobierno de la Ciudad de México, se hicieron cambios fundamentales, muchos de los cuales los va a extender Claudia a todo el país. Creo que yo me quedaría con eso para no tomar más tiempo, ¿no? Y en el caso de ganar Xóchitl, se continuaría con el nuevo modelo educativo introducido este sexenio, o se revertiría o se buscaría uno nuevo. ¿En qué están pensando? Tenemos que presentar el diagnóstico y consultarlo y validarlo con los actores. Y seguramente habrá coincidencias, pero también habrá diferencias. En el caso del modelo, no es nuevo, ni es escuela, ni es mexicana, pero vamos hablando de las soluciones. Sí. Enumero 7 en lo general. Sí hay que revisar el modelo educativo, porque en educación siempre hay 3 pendientes: el modelo educativo, el modelo de evaluación y el modelo de formación. Y por cierto, docente. llega cada gobierno y cambia y se modelo. Revisa, pero esos 3 se tienen que estar continuamente revisando. Entonces, el énfasis que queremos poner son en 7 puntos. Primero, fortalecer la formación docente. Necesitamos mejor educación normal y no hemos hecho lo necesario. Segundo, hay un segmento que es educación media superior, porque la Constitución de 1917 puso el derecho a la educación desde entonces, y hemos tenido 11 reformas al artículo 3º. En la última propuesta nuestra, en coincidencia con el presidente, pusimos desde educación inicial hasta la educación universitaria. Hay un segmento que es media superior, que es como un segmento olvidado, donde hay deserción, reprobación, y embarazos. Y es donde demográficamente ahorita está, ¿no? Hay más demanda, entiendo. Pues hay una gran demanda, pero es que en este momento hay un derecho y una obligación. El derecho de la persona a acceder desde inicial hasta superior, y obligación del Estado de proveerla, y no lo estamos atendiendo de manera suficiente y de calidad. Entonces tenemos que atender el segmento de media superior. Media superior. Porque tenemos reprobación, deserción, embarazos de adolescentes, que es un... Media superior es secundaria, prepa y... Media superior es prepa. Es prepa, es prepa, entonces sí. Tercero, hay que concentrarnos en educación superior, y de eso hemos hecho muchas tareas. Respetar la autonomía universitaria, la libertad académica. En la reforma, la propuesta de educación superior también fue nuestra, y atajamos la iniciativa para que se cubriera la autonomía universitaria.
Necesitamos fondos de gratuidad y fondos para atender la educación superior. No los tenemos en este momento. Fortalecer instituciones. Cuarto, en el mundo externo también hay habilidades que se pueden certificar y se pueden dar para un mejor espectro desde el punto de vista del trabajo. Luego hay que tener escuelas dignas, seguras, accesibles, con infraestructura. Una enorme cantidad de escuelas no tienen agua, electricidad, conectividad, sanitarios. Híjole, no sabes cuántas veces he escuchado eso. Y eso lo tenemos que reconocer y atender. Entonces tenemos que hacer una escuela digna, segura y accesible. La escuela no es un lugar seguro ahora. Tenemos problemas por atender. Luego hay que abrir las escuelas. La escuela debe estar abierta como espacio para alfabetización, para formación para el trabajo, para complementariedad de tutorías y finalmente utilizar las tecnologías de una manera humanística que puedan tener a la persona al centro. Parece que hay muchas coincidencias, ¿no? Sí, yo creo que sí. La diferencia está en el cómo. Digo, te veía que decías sí. Sí, claro que sí. Mira, yo sí quisiera explicar en estos minutos que me corresponden cuál es el proyecto general de Claudia Sheinbaum. En primer lugar, nosotros consideramos la educación desde inicial, que quiere decir cuando nace, desde antes, desde el embarazo, hasta el posgrado. Sí. Esa continuidad es fundamental, de empezar desde muy temprano. Pero vamos a tener programas para los bebés, para tenerlos cuidados, pero también con estimulación de tipo educativo. Después tenemos la educación básica. Cuando dices vamos a tener, es el Estado, es el gobierno. Es el gobierno. Sí, esa es la gran diferencia, ¿me entiendes? Para un gobierno de Claudia, lo principal es lo público. Entonces, ella lo que está planteando, para la educación básica, que es preescolar, primaria y secundaria, lo que ella presentó, lo que ya se hizo en la Ciudad de México, es Mi Beca para Empezar. Es una beca para que las familias tengan un apoyo, tengan mejores condiciones, para que niños lleguen a la escuela con una alimentación. ¿Pero es dinero en efectivo? Es dinero en efectivo. Se da una beca en la Ciudad de México, una beca desde preescolar hasta secundaria, de 650 pesos a todos, a cada niño o niña, hasta la secundaria. En la preparatoria, bueno, además de fortalecer la matemática, la ciencia, eso lo puedo profundizar posteriormente. Primero quiero dar este panorama general. La preparatoria, que efectivamente es la educación media superior, es una problemática particular en la que Claudia está planteando un fortalecimiento muy importante. Uno de sus temas centrales es la educación media superior. Mira, ella lo ha señalado, hay 1.500.000 jóvenes entre 15 y 17 años, que cuando debería estar en preparatoria, que no están en la escuela. ¿Dónde están? Es un gran problema. Entonces, tenemos que tener educación para ellos, para ese sector. Es uno de los focos fundamentales. Muy bien. Luego, de estos jovencitos, más o menos 300.000, números redondos, tienen secundaria. Los otros no necesariamente. 300 terminan, de ellos 300.000 tienen secundaria. De manera que tienen que entrar al bachillerato. Tenemos que buscar que entren al bachillerato. Por eso Claudia está planteando hacer 150 nuevas preparatorias, también con modelos duales, con relación con el trabajo, y que también tengan continuidad con la universidad, creando nuevas universidades. En la Ciudad de México se crearon 2 nuevas universidades. La Rosario Castellanos tiene actualmente 50.000 alumnos, alumnos que no entraban a la UNAM, al Politécnico, a la UAM, y que ahora tienen una universidad. Y la otra es la Universidad de la Salud, una universidad para formar médicos, médicas, enfermeros. Entonces, ese es el modelo fundamental, lo que yo quería decir, ¿no? Puedo ir explicando cada punto con detalle. Juan Carlos, ¿quieres seguirle entrando? Porque yo sí tengo una pregunta. Adelante. Digo, porque escucho planes muy ambiciosos y a mí me parece muy bien, pero ¿con qué ojos, mano? O sea, esto cuesta. No sé si lo tengan ustedes presupuestado y de dónde va a salir ese dinero. Digo, porque ¿cuántos? ¿150 preparatorias? 150, mira, son 150 preparatorias que hacen falta para los jóvenes que terminaron la secundaria y que tenemos que tener en bachillerato, pero algunas serán secundarias que ya no se usan. Sí, pero a ver, mi punto es, yo vengo escuchando en esta mesa años, vamos a las escuelas, ahora sí las vamos a poner a punto para que tengan baño y agua, y no pasa nada. No pasa nada, Juan Carlos, porque no hay dinero. Primero necesitamos elevar la prioridad de educación, ciencia y tecnología en el presupuesto. Ok. Mientras no se haga, es demagogia. Tenemos que reconocerlo
abiertamente. Por otro lado, necesitamos incidir de manera empática en dónde están las grandes dificultades. Por ejemplo, hay muchas simetrías en el país. Pensemos en Oaxaca, 570 municipios. Sí. En donde hay personas que tienen que caminar varias horas para llegar a un lugar que se llama escuela. Sí. El 45% de las escuelas son multigrado. Es decir, una maestra viene de primero a sexto. Sí, claro. Y esa es la realidad que tenemos que modificar. Por eso nosotros lo que creemos es que desde lo local hay que potenciar las mejores capacidades. Y esto pasa por el gobierno de un estado y por supuesto por el gobierno federal. ¿Descentralizar más? Parte del Juan problema Carlos? acumulado es que falta federalismo, falta descentralizar las decisiones. La Secretaría de Educación Pública hace un gran esfuerzo, pero sigue concentrando legal y financieramente todavía demasiadas decisiones. Rosaura, por ejemplo, ya estuvo en la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, aunque es un régimen distinto. Sí, porque sigue siendo la federación, ¿no? Sigue siendo la federación la principal proveedora del recurso. La básica. En el caso de la básica. Entonces lo que necesitamos es fortalecer instituciones. Coincidimos en muchas cosas. Sí. Por ejemplo, las becas, pero las becas solas no cambian la realidad. ¿Ustedes están de acuerdo con este programa de becas, por ejemplo, de Claudia Se Sheinbaum? requieren... Es que no son programas de Claudia Sheinbaum, son programas de los mexicanos. Okay. Y Xochitl Gálvez lo ha asumido porque viene de la cultura del esfuerzo, entiende lo que se requiere. Necesitamos becas diferenciadas. Okay. Becas por condiciones económicas, becas para transporte y movilidad, becas por aprovechamiento escolar, becas para apoyos de carácter digital. Es un ingrediente en el camino, porque la educación necesita diferentes aspectos para poder hacer el mejor esfuerzo y el mejor resultado. Pero posible. te queda un minuto y sí quisiera el dinero. El dinero es fundamental en esto. O sea, y al final del día no se le da el dinero al sector educativo que se requiere. Sí, necesitamos, lo voy a poner en números claros. A ver. La recomendación internacional en educación es que sea al menos entre el 6 y 8% del Producto Interno Bruto. Estamos en el 3%. En ciencia, la recomendación internacional principal es arriba del 3%. Aquí estamos en el 0.5%. A ver, eso de la ciencia y tecnología, yo vengo escuchando que vamos a llegar a un punto del PIB desde el sexenio de Fox. Pues es un reto que tenemos entre todos por corregir. Y eso es lo que nos involucra de manera compartida a todos nosotros. Necesitamos tener empatía, sensibilidad, mejorar el presupuesto e involucrar a todos los sectores. Sí, por supuesto. Bueno, sí, mira, adelante. Claudia no estuvo de acuerdo con las becas diferenciadas. Aquí antes de ella estaba un programa de becas para los niños talento. Sí. Y bueno, siempre lo dice Claudia, todos los niños tienen algún talento o muchos talentos, los niños son talentosos, los niños mexicanos son maravillosamente inteligentes, entonces todos tienen derecho a una beca en las escuelas públicas, evidentemente. Los cálculos están hechos Claudia dijo, esa beca la tendremos a nivel nacional en 3 años, no el primer año. Y además, mira, tenemos que empezar con los lugares con mayor rezago, con Chiapas, Oaxaca, sabemos perfectamente cuáles son, tenemos todos los datos, también los tiene Juan Carlos, y entonces tenemos que incidir ahí. Y sí es importante esta beca, por supuesto que tenemos que ver... ¿Cuánto va a costar? ¿Lo tienen cuantificado, Rosaura? Sí, lo tenemos cuantificado, no me sé el dato, lo calculamos ya, pero lo que te decía es, se va a lograr en 3 años. Pero se va a lograr. Y 150 preparatorias y tantas universidades. Mira, sí, claro que sí. A mí me gusta la ambición, no estoy criticando eso. Es que Claudia lo hizo en la Ciudad de México. O sea, pero la Ciudad de México tiene, digamos, más recursos, sí, porque además aquí, para hacer la Universidad Rosario Castellanos, para hacer la Universidad de la Salud, contribuyó la UNAM, el Politécnico, que es una forma de trabajo que también tenemos que promover, Leo. Es una forma de colaboración. Y las instituciones tan importantes como las que acabo de mencionar tienen que ayudar a las que están empezando, a las nuevas. Y ya, por ejemplo, hay 20 universidades de los estados que están de acuerdo en también ellos promover en sus estados un modelo Rosario Castellanos. ¿Por qué? Porque es un modelo dual,
que ya está, que también ya lo mencionó Juan Carlos, y es un modelo híbrido, donde las clases son también presenciales y en línea. Se tienen que buscar modelos nuevos utilizando la tecnología, la inteligencia artificial. Todo esto te hace menos costosos las cosas, pero también me parece muy importante señalar esa colaboración. En la Ciudad de México se es una red de todas las universidades, todas, incluidas las privadas, para el desarrollo de la ciencia, para su aplicación en políticas públicas y además para apoyo también a la ciencia básica. Y se contó con los recursos, ¿me entiendes? Se tiene que ver cómo. Claro, también al mismo tiempo Claudio está planteando toda una reforma. Ayer tuve una reunión con los empresarios y viste cómo hay una intención de colaborar, de trabajar juntos naturalmente para que se creen más trabajos, más empleo, más impuestos. Se tiene que estimular la economía. Entonces, se está trabajando en un proyecto integral, no separado, ¿no? Sino ahí el proyecto que se presentó ayer. Déjenme preguntarles, porque quizás una de las diferencias, hasta yo diría, hasta ideológicas, de las dos campañas, tiene que ver con qué tanta participación pública y qué tanta participación privada debe de haber en el sistema educativo. Juan Carlos, ahí cuál digamos es la propuesta de Xochitl. La educación es un derecho desde la Constitución. Sí. Y es una función pública, la haga el Estado o los particulares. Sí. Necesitamos apoyar a todas las personas. Y sí tenemos retos. Por ejemplo, en educación superior, el 36% de la matrícula es pública, el resto es privada. Fíjate, ¿no? Ahí hemos dejado de hacer muchas cosas y tenemos que... 36 pública, no, eso es en posgrado. En licenciatura, no. En licenciatura es 60-40. A ver. Bueno, perdón por la introducción. Sí, no. 36-64, por eso, pero digamos, más o menos, o sea... ¿Cuántos públicos y cuántos privados? Ya me quedé. Por ejemplo, en educación superior ya la parte principal es particular. Sí. Entonces necesitamos revisar lo que el Estado ha hecho y lo que ha dejado de hacer. Y necesitamos lograr, por ejemplo, en el caso de las universidades, y nosotros hemos tenido ambos un trabajo muy... Sí, Rosaura en la UNAM, tú en la Universidad de Guadalupe. O sea, por ejemplo, estos programas como Rosario Castellanos, que son incipientes, digo incipientes en cuanto que están empezando, que tienen que conformarse, necesitamos lograr que en cada lugar se tenga lo mejor. Y para una buena universidad necesitamos un buen modelo académico, buenos profesores, buenos alumnos, buena infraestructura, buena vinculación, buen financiamiento, internacionalización de la educación, un régimen laboral apropiado. Todo esto ya está diagnosticado. Lo que necesitamos es convertir la educación en una cruzada. Y eso es lo que Xochitl Gálvez también entiende. Porque, por ejemplo, cuando Torres Bodet propuso en su momento una cruzada a favor de la alfabetización, todo el aparato del Estado se estuvo viendo. Y entonces esta serie de educación, ciencia y tecnología tiene que acompañar a todo el país. Y en esto necesitamos la participación social, la participación de los padres de familia, la participación de los maestros, los especialistas, y también adoptar en lo que sea conveniente algunas de las mejores prácticas internacionales, pero no podemos arruinar el tema dándole sesgo de partido o de ideología. Ejemplo, la ciencia no es neoliberal, o es ciencia o no es ciencia. La educación también tiene que entender que hay una pluralidad, que es una divisa, no un mal tolerado, y que tenemos un país que nos cubre con diferentes formas de pensar y de actuar. Octavio Paz señalaba que la ceguera biológica nos impide ver, la ceguera ideológica pensar. Por eso tenemos que volcarnos en una cruzada a favor de la educación. Y necesitamos que en cualquier plantel, desde educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, educación de adultos. Todavía tenemos una enorme cantidad de personas que no han tenido la oportunidad de saber leer y escribir. Tenemos que darle más importancia, más dimensión y más recursos de toda una sociedad que se vuelque a favor de México, y eso es lo que nos une. Rosaura, tú decías, a ver, una de las características de la campaña de Claudia es privilegiar lo público. Pero yo veo modelos privados exitosísimos. Lo del TEC de Monterrey es una cosa muy espectacular, lo que han hecho, ¿no? Y es privada. Pero la UNAM también, ¿no? O sea, la UNAM también, claro. El Politécnico, la UAM. Pero entonces... Hay muchas universidades públicas. No, y muchas públicas y muchas privadas, desde luego, pero... Y no solamente... Nosotros no nos oponemos a la educación privada, pero para nada.
Por ejemplo, claro, los datos son, a nivel licenciatura, 60% de los jóvenes están en una escuela pública. Sí. Aproximadamente 40% están en una universidad privada. Sí. A nivel de posgrado sí es cierto que es mayor. 65%, sobre todo en maestrías, no en doctorados, están en escuelas privadas. Y un 35% están en escuelas públicas. Okay. Y qué bueno que tengan la gente la oportunidad de que sus hijos vayan a la escuela que ellos quieran, si la pueden pagar. Pero la mayoría no la puede pagar. Es que exacto. Ese es el punto. La obligación del Estado, porque es un derecho, no un privilegio, la educación, es un derecho además para que todos convivamos entre gente que tenga la posibilidad de educarse, es fundamental. Entonces, sí, la diferencia es ideológica, claro que sí. Pero, por ejemplo, que la provean los privados y el dinero lo ponga la pública. No, eso para nada. No. ¿Cero? Ese tipo de modelos. Los vouchers o cualquier otra, o lo que decía la candidata del PRIAN, de que se pueden inscribir a los alumnos que no entren a las universidades públicas en las privadas y pagar el gobierno, no. ¿Por qué eso sí eso sabe no, el cálculo. Rosaura? El cálculo es, si de verdad los que no tienen eso, serían 400,000 millones de pesos, ¿me entiendes? No, mejor creamos cuántas universidades con ese dinero. Sí. No, porque además sí hay una cuestión ideológica. Por supuesto, un gobierno progresista le interesa que haya salud pública de calidad, cultura pública de calidad, educación de calidad, pero lo tiene que financiar el gobierno. Además, sí, pero financiar es diferente de proveer, ese es mi punto. Y proveer también, no, ¿sí? Pero no vamos a financiar educación privada. Eso, qué bueno que haya y la apoyaremos, pero además recuerda, la rectoría de la educación la tiene la SEP, incluida la privada. Sí, sí. De manera que la educación tiene que ser gratuita, laica, bueno, la gratuita, la pública, laica, de calidad. Eso es una diferencia ideológica. No a los vouchers. ¿no? Si tú quieres inscribir a tu hijo o a tu hija en una universidad privada, qué bueno, tienes todo el derecho, pero la vas a pagar. Y si está en una escuela pública, la va a pagar el Estado. Y tenemos las universidades de mayor calidad del país, bueno, la UNAM, la número 1 de México, pero también está la de varias, para qué te digo, muchas, la UAM. Pero no solamente la universidad, podría ser, en otros países estos modelos se han aplicado a nivel de primaria, ¿no? O sea, con las escuelas, charters y ese tipo de cosas en Estados Unidos, ¿no? Sí, pero por eso te digo que claro que eso es ideológico. No, yo creo que es muy importante que el Estado financie, apoye, dirija toda la educación, pero financie la pública. Okay. Y es la manera de llegar a las grandes masas. De otra manera, esa es la política que ha seguido el PAN y el PRIAN, de favorecer a grupos muy pequeños que tengan las grandes empresas, las grandes condiciones de vida y cuánta gente se queda en un rezago enorme. Eso ha sido los 30 años anteriores a AMLO. Bueno, me queda una última ronda, entonces pues ahora sí que conclusiones. Juan Carlos, 3 minutos, por favor. Necesitamos cumplir el artículo 3º de la Constitución. Un derecho de la persona desde educación inicial, en la que coincidimos, la educación preescolar, primaria, secundaria, la preparatoria de la universidad, la educación para adultos, y es una obligación del Estado proveerlo. Ahora, si hay personas de la sociedad que también colaboran, bienvenidos, y podrá haber estímulos, pero la obligación del Estado es indeclinable. Y tenemos que pensar en la persona que tiene nombre, rostro, corazón, domicilio y apellido en cada lugar. Pero, perdón, porque no quedó claro, en este sentido, si no consiguen lugar en una escuela pública, ¿estaría dispuesto el gobierno a financiarlo en una privada? Necesitamos garantizar el acceso con calidad y con gratuidad. Ese es un principio. Ok, pero a lo público, digamos. Esa es la obligación del Estado. Sí. Ya lo demás es bienvenido y hay que estimularlo, pero no hay que darle la vuelta. Porque sí, como decíamos en este momento, el 64% de la matrícula universitaria es pública. Entonces la pregunta es cómo se va a atender a los demás mexicanos, pero no es uno sobre el otro. Tenemos que tener políticas que incluyan todo esto. Entonces no podemos reducir todo a una pequeña o gran decisión, sino que tenemos que tener ese conjunto.
Y la educación tiene 360 grados. Y la educación no es solamente, y es lo que cree Xochitl Gálvez, no es solamente estar en la escuela, es también habilitar certificaciones de personas que no están en la escuela, pero que pueden tener una forma de hacer las cosas y que les pueda dar su bien ser y su bienestar. Y en esto lo que tenemos que hacer es convocar absolutamente a toda la población. Por eso los temas que nosotros tenemos son la formación docente, la atención en media superior, la atención en superior, la certificación de habilidades de los estudiantes, que la escuela sea un lugar seguro, digno, accesible, que también sea un espacio abierto. A nosotros nos parece que no es apropiado cerrar la escuela después de que cerraron las clases. La escuela es un espacio... Un centro comunitario, ¿no? Es un centro comunitario y que puede tener muchas tareas. Y también tendremos que adelantarnos por asuntos como las tecnologías digitales, la inteligencia artificial. Es decir, el tipo de educación que hoy tenemos no está necesariamente atendiendo lo que se espera. Necesitamos formar en ciudadanía. Necesitamos formar personas. El artículo 3 de la Constitución establece que la democracia no solamente es un régimen político, es una forma de vida. Entonces necesitamos educar a esa persona para que sea libre, plural, informada, crítica, propositiva, comprometida, y en eso seguramente encontraremos soluciones complementarias. Eso es lo que nosotros queremos y es lo que Xochitl, desde su origen y su perspectiva, está promoviendo. Y en el camino nos encontraremos con los mexicanos. Rosaura, 3 minutos. Venga. Mira, a mí me parece muy importante que lo que señalé antes, lo que ha hecho Claudia ya, porque no se le ocurre qué va a hacer. Ya lo hizo en la Ciudad de México, claro, no son las condiciones las mismas de los estados, por supuesto, estamos muy claros, pero Claudia no es una improvisada. Ella fue secretaria de Medio Ambiente con Andrés Manuel López Obrador, ella fue la delegada de Tlalpan, ella ha sido la jefa de gobierno de la ciudad, una de las más complicadas del mundo, y la sacó adelante. Y todo lo que señalé antes ya se ha hecho en la ciudad. El aumento de las preparatorias, el aumento de universidades, las becas para los niños, la mejor escuela. Claro que la ciudad tiene condiciones privilegiadas, pero tiene que extenderse a todo el país. Y lo que hizo Claudia aquí es una muestra de que sí se puede. Y de que si hay los recursos depende cómo los orientes. Eso es central. Otra cosa que quería destacar, ya lo señalé antes, aquí se hizo la red ECOS. Esa es una manera de trabajo fundamental, Leo, que todas las universidades públicas y privadas trabajen juntas, cada quien con sus condiciones, para mejorar la educación, la ciencia, la tecnología en todo el país. Claudia es una científica que lo que ella está acostumbrada es a partir de hechos, de observaciones, de teorías de matemáticas, porque además es buena matemática, entonces para ver qué se puede, qué no se puede, y sobre todo ese modelo, yo lo reivindico muchísimo, del trabajo de todas las instituciones, para mejorar... ¿Qué es como coordinación? Eso es una red, se llama red. Nos reunimos periódicamente, sigue existiendo con el gobierno actual, donde está la UNAM, el Politécnico, el Colegio de México, el Tecnológico Nacional, la Iberoamericana, todas las universidades, contribuyendo, por ejemplo, a generar un modelo educativo nuevo, estudiando también juntos todos cómo se recupera ese terror por la matemática que hay en los niños y las niñas mexicanas. Caray, mira, eso es importantísimo, Leo. No podemos hablar de mecatrónica, semiconductores que necesitamos para la relocalización que se está haciendo al nearshoring. Si los niños les huyen a las matemáticas, entonces estamos trabajando ya, porque Claudia no para, en eso. ¿Cómo le vamos a hacer para recuperar? Te dije, en los 30 años que duró el periodo de Salinas a Peña, no se cambió en un punto las calificaciones, ni en matemáticas, ni en lectura, ni en español. Se tiene que hacer y lo vamos a hacer nosotros. Muy bien, pues muchas gracias. La verdad es que, como en las mesas anteriores, es un lujo tener 2 expertos en la materia que pues puedan hablar de las coincidencias y las diferencias, de eso se trata, ¿no? Las diferencias son ideológicas, estamos clarísimos de que la educación es importante. Y se vale entender las diferencias por supuesto, ideológicas, desde luego, ¿no? Se respetan. Sí, quiero más destacar un tema, hay que evaluar. Hemos perdido la capacidad de evaluar y nadie lo ha resuelto. Por ejemplo, para PISA, la siguiente prueba es en el 2025. No es una prueba perfecta, pero se tienen que hacer para compararnos con otros. Muy bien. Aspectos. Pues gracias, Rosaura. Gracias a ti. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Hacemos una breve pausa. Vamos a debatir la denuncia en contra del exministro Saldívar. Regresamos.